Cuando el bosque se encuentra casi en silencio, escuchamos a lo lejos el fuego crispar y risas macabras perdidas en la oscuridad. Las brujas llegan a su aquelarre llamadas por su gran líder, la Cabra Negra. Te invitamos a este aquelarre a que conozcas de aquello que alguna vez fue prohibido y hoy la cabra trae para ti. Artes ocultas, esoterismo, magia, leyendas, astrología, cábala y mucho más. Liberemos a la Cabra Negra y escuchemos su sabiduría. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, tengan amigos de la Cabra Negra. Sean muy bienvenidos a este nuevo podcast, a esta nueva emisión que la Cabra Negra trae para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Héctor Villadark y hoy vamos a hablar acerca de un tema que, si bien es un tanto delicado, es muy importante para muchas de las personas que han perdido a un ser querido, que han perdido a un familiar, a un amigo cercano, a una persona que representaba algo muy importante en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de algunas señales que nos indican que nuestros seres queridos han fallecido y que de alguna manera ellos tratan de comunicarse con nosotros. Es una constante en el ser humano que siempre se angustia ante la pérdida de los seres a quienes amamos, ante la zozobra de no volver a verlos, y siempre existe en la mente de nosotros, del ser humano, ciertas preguntas como si nuestros seres queridos fallecidos podrían comunicarse de alguna manera con nosotros, si es posible que exista esta comunicación que se extendiera del más allá al plano terrenal, es decir, del plano en el que están nuestros seres fallecidos al plano en el que nos encontramos nosotros, ¿no? Si existe alguna comunicación entre los seres que permanecemos en este plano y aquellos que han cruzado el umbral. Estas y algunas otras, yo diría, hay muchas otras interrogantes, no suelen platicarse o no suelen hablarse de alguna manera abierta, si bien por temor o por prejuicios o incluso por considerar que la persona que experimenta algún tipo de comunicación con la persona fallecida pudiera llegar a ser catalogada como una persona enajenada o como alguien obsesionado o incluso como una persona loca, ¿no? Muchas veces no tratamos de estos temas porque nos da pena o por la intolerancia de las otras personas hacia nuestros pensamientos, hacia nuestras ideas, y quizá porque no lo sabemos o no sabemos si las demás personas tienen la misma ideología o los mismos pensamientos que nosotros, es decir, si ellos creen en la vida después de la muerte o no, o qué tan en serio se tomen esta cuestión. Digamos que por simples prejuicios, ¿no? Es que permanecemos con estas preguntas dentro de nuestra mente, y esto es lo que hace que finalmente no interactuemos con otras personas que quizá podrían estar en la misma situación que nosotros, ante la duda de si existe o no la manera de comunicarse con el más allá. A veces preferimos no comunicarlo o decirlo a muy pocas personas. Sin embargo, no siempre es así. Entre las personas que han experimentado estas pérdidas, los sucesos son mucho más comunes de lo que uno pudiera creer. Sin embargo, no siempre ponemos atención a las señales que se nos muestran o a las señales que nuestros fallecidos nos muestran. Y esto quizá pueda deberse a que no sepamos de qué se trata, ¿no? A que no sepamos leer bien cuáles son esas señales. Pero yo se los digo, una cosa es segura y de ella pueden estar 1000% seguros siempre, es que nuestros seres queridos nunca nos abandonan cuando fallecen. Siempre, de alguna u otra manera, ellos están aquí, ya sea de manera permanente o de manera intermitente, viniendo a placer o yendo y viniendo al plano en el que están y manifestándose en el que estamos nosotros. Siempre están aquí
y ellos tratan de ponerse en contacto con nosotros a través de varios medios, por lo que pues nosotros deberíamos o deberemos de estar atentos a las señales que pues vamos a mencionar a continuación, o algunas de las señales que nosotros consideramos que son pues definitivas o que son muy claras cuando ellos quieren ponerse en contacto con nosotros, sobre todo cuando tienen algún pendiente o cuando tienen algo importante que decir o que hacernos ver. Recordemos que ellos están en otro plano, en un plano adimensional donde el tiempo es elástico y el tiempo es cíclico, entonces el poder trasladarse en el tiempo hacia adelante o hacia atrás pues es meramente cuestión de energía. Entonces quizá pudieran tratar de advertirnos sobre un peligro inminente, o incluso hay algunos teóricos que tratan este tema, que dicen que incluso podrían tratar de estar avisándonos sobre nuestra propia muerte, ¿no? El hecho de que se pongan en contacto con nosotros a través de varios medios, pues es sumamente importante, ¿no? Y tendremos que saber cuáles son estas señales a fin de entender qué es lo que están tratando de decir. Y bueno, pues hay que ser mesurosos, ¿no? Tener cuidado. Esta no pretende ser una guía única y exacta, es decir, no es un manual de cómo nuestros seres queridos se manifiestan ante nosotros una vez que ya no están más aquí, pero sí es una pequeña guía, es decir, no es un manual, porque pues no es una ciencia exacta, no hay aspectos que sean definitivos, ¿no? Que nos digan, pasó esto, efectivamente, aquí está un muerto. No, simplemente es como en el podcast anterior en el que hablamos de cómo identificar cuando hay un fantasma cerca. Bueno, pues pretende ser una pequeña guía de los aspectos a considerar en esta situación. Y es que algunos de estos avistamientos, de estas señales o de estas presencias son tan frecuentes o tan comunes que no consideramos que se tratase de presencias del más allá, sino pues creemos que son simples coincidencias o casualidades, lo cual vamos a ver más adelante que no existe, ¿no? Es decir, sabemos que no hay casualidades sino causalidades. Entonces todo ocurre por algo. Dentro de todo esto consideraría yo que el primero de los aspectos a considerar es pues sentir la presencia, ¿no? Es decir, me refiero a una sensación distintiva que es casi física y palpable de que él o ella o ese ser están presentes. La mayoría de la gente que ha experimentado estos casos o que ha experimentado esta situación, que han vivido esto, dicen reconocer a la persona y también poder identificar las emociones y el estado de ánimo general de ello, ¿no? Algunas personas pueden recibir mensajes no verbales de esta manera, aun cuando este tipo de comunicación es la menos tangible y la menos concreta de todas. Sin embargo, pues cada experiencia tiene un comienzo y un final muy definido, ¿no? Vamos, los que llegamos a experimentarlo o aquellos que lo experimentan pues son claramente conscientes de cuando llegan, de cuando estos seres están presentes, y también es muy claro el cuando ellos se van. A eso me refiero, a que cada una de estas manifestaciones tiene un principio y un final. Logramos identificar cuando una presencia está y cuando ésta se ha ido o cuando no está, ¿no? Es decir, cuando se van nuestros seres queridos que ya han muerto. Es decir, podemos sentir la presencia de los seres que ya no están, y esto se refiere a cuando tenemos esa sensación de que están aquí, ¿no? Sus olores, su presencia misma, cuando todo esto se hace presente de alguna u otra manera, pues sabemos que han llegado. O incluso a veces es tan fuerte la energía o esta manifestación que podemos llegar a verlos de reojo, o podemos ver que cruzan una ventana, y cuando nos asomamos o cruzamos del otro lado del muro para ver si estaban, pues no hay nadie, y nadie pareciera que pudiera haber atravesado la ventana o pasado por ese pasillo. Así pues sentir la presencia de ellos con nosotros sería la primera de las señales a considerar. Como ya te he dicho en otras entregas, en otros podcasts, no estás loco.
Si lo sientes, es porque están ahí, porque quieren que lo sientas. No se hacen presentes ni se manifiestan solamente por espantarnos o porque están ahí presentes o algo así, ¿no? Si tú los ves, si tú los sientes, es porque ellos quieren que los veas o quieres que lo sientan. Y así, pasaríamos al siguiente aspecto a considerar, porque si bien esta es una muestra muy palpable de que están ahí, es decir, la presencia visual o energética de estas entidades, de estos seres queridos que están tratando de manifestarnos algo, los podemos ver. Otro de los aspectos a considerar es cuando tratan de entablar comunicación con nosotros a través de los sueños, es decir, quieren hacernos llegar un mensaje a través de los sueños. Y es que si bien los sueños son definidos como las manifestaciones mentales, pues de pensamientos y de sensaciones que tiene un individuo en torno a sus deseos en comparativa con su realidad, es que cuando nosotros dormimos, se desactiva parcialmente la parte del lóbulo frontal de nuestro cerebro, que es el que se encarga de la organización y la planificación. Entonces estamos en un plano en el que no hay un orden. Así nuestra energía vibratoria, es decir, como nosotros vibramos, se eleva porque ya no tenemos tantos pendientes, es un poco más libre, y entonces se correspondería con la energía superior de estos espíritus, ¿no? Es decir, dejamos todos los pensamientos y preocupaciones mundanas en un plano en el que no interfieren con la energía que somos. Cuando estamos dormidos, en el sueño profundo, en el REM, somos plenos, somos energía pura. Mientras estamos dormidos, nuestro cuerpo se logra conectar con el universo y así se recarga de este mismo universo, pues vibrando en frecuencias que son compatibles con el universo, y de la misma manera pues son más eficientemente compatibles con nuestros muertos. Nuestras mentes subconscientes pueden ser mucho más receptivas cuando dormimos. No en todas las personas, pero en la mayoría de las personas así es. Digamos que estamos en el mismo canal, en la energía pura, ¿no? Y entonces pues la comunicación y la interacción que hay entre las mentes subconscientes y estos seres del más allá pues están en el mismo plano. Es por eso que los espíritus pueden influenciarnos muy fácilmente durante este tiempo, pero aquí habrá que tener cuidado, porque no solamente los seres queridos son los que se aprovechan de este estado vibracional para comunicarse con nosotros, sino también las entidades de bajo astral o las llamadas larvas astrales que pueden meterse en nuestros sueños. Sin embargo, la sensación ahí, en ese caso, no es satisfactoria. Es por eso que hay que aprender a identificar la sensación en el sueño. Los sueños de un ser querido o de un ser que ya falleció suelen ser muy vívidos, como sueños, los llamados sueños vívidos, y no son tan oníricos, es decir, no son tan fantasiosos, no están cargados de fantasía o de situaciones imposibles o hasta incomprensibles, sino que llegan a ser más realistas, así es, ¿no? Más reales, y podrían dejarnos un dejo de que lo soñado ha pasado en realidad. No, una vez que nos despertamos no logramos diferenciar si todavía lo estamos soñando o creemos que lo que pasó sigue siendo real, aunque también existe la posibilidad de que se recuerden más este tipo de sueños después de despertarte, ¿no? A diferencia de los sueños normales, de esta actividad cerebral normal, o de las pesadillas o de los sueños influenciados por los bajos astrales, que deberán de irse pronto de tu mente, porque cuando despiertas cambia tu nivel vibracional y al no coincidir con tu vibración, pues estos sueños se van. Sin embargo, cuando sí han coincidido con tu vibración, pues son más permanentes, ¿no? Es decir, los sueños con seres queridos fallecidos permanecen porque sí vibran con tu misma frecuencia. Por ello, pues permanecerá, ¿no? Si consigues tales sueños, entonces deberás prestar atención a ellos, porque ahí sí podría tratarse de un mensaje del más allá. Y es que aunque no exista evidencia científica, ¿no?, palpable de que los espíritus de personas fallecidas puedan visitarnos de una dimensión o trasladarse a una dimensión onírica, es decir, la de los sueños, pues tampoco hay evidencia científica de Dios, y sin embargo, pues existe, ¿o no? Podría hablarse de esta energía creadora. Podría también representar
que aún no hemos logrado el duelo por la pérdida de este ser querido. Sin embargo, cuando las señales son obvias, como las que aquí vamos a mencionar a lo largo de este podcast, pues las explicaciones salen sobrando, ¿no? Los sueños agradables, donde sueñas a estos seres queridos, pues de una manera agradable, son sin duda muestras de que te están visitando, pues no solo por las noches, sino en esos periodos de no vigilia mientras estás dormido, ¿no? La sensación de miedo o de angustia durante un sueño es claramente un indicador de que la persona querida pues no es real. Es por ello que hay que aprender a identificar qué es lo que sentimos después de haber soñado con ellos, ¿no? Y de suma importancia, si es que identificamos que sí son ellos visitándonos, pues es tratar de aclarar qué es lo que estaban tratando de decirnos, qué hay oculto en ese sueño, qué mensaje es el que tratan de darnos, porque pues para estos seres también es una frustración muy grande. Es decir, el sentimiento de frustración es un sentimiento que también estas entidades, porque siguen siendo la misma energía que éramos nosotros, la frustración es un sentimiento que experimentan. Así que indaga en qué te dicen, en qué colores llevan, en qué lugares están, qué dicen, a quiénes ves, etcétera, etcétera, etcétera. Tratar de recordar lo más posible para poder hacer una interpretación global del sueño y no solamente de un suceso. Y es que muchas de las personas dicen: oye, es que soñé con una víbora que me mordía. Estaba yo en el campo y teníamos un mantel y estaban estas personas presentes y de repente una víbora me mordió y salí corriendo. Y mucha gente se centra, o muchos charlatanes, o muchos de aquellos que dicen que saben interpretar los sueños, pues se basan en el hecho de que la serpiente te mordió. Sin embargo, el color del cielo, el momento del día, el color del mantel, las personas que estaban contigo, el tipo de clima, todo eso tiene que interpretarse, y de todo eso se hace una interpretación global del sueño. Es decir, esos libritos que te venden que dicen manual de interpretación de los sueños o interpreta tus sueños, donde viene soñar con un ángel es paz, soñar con agua son problemas, soñar con novia es llanto, una tragedia es la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Son muy concretos los, digamos, las definiciones o el significante de cada uno de cada una de las situaciones que estás soñando. Sin embargo, no es lo mismo, por ejemplo, que tú digas: es que soñé que un lobo me brincaba y me tiraba por un acantilado, a que digas: estaba en una boda, había muchos enemigos míos y un lobo brincaba y me tiraba del acantilado y me sacaba de esa fiesta. Bueno, pues mientras que en uno pudiera representar un peligro, en los otros representaría a alguien que te está salvando, ¿no? Y es que por eso es que se tiene que hacer una interpretación global del sueño. Ahora bien, dentro de las necesidades que nuestros fallecidos podrían tener están situaciones muy, muy complejas y muy intrínsecas, como que fuera buscar el perdón, advertencias de salud o de daños graves, buscar ayuda, o incluso hasta, como les estaba mencionando, advertirnos de nuestra propia muerte. Los espíritus de nuestros seres fallecidos pues aparecen en nuestros sueños con una señal. El mundo de los sueños, el mundo onírico, puede llegar a ser una conexión a otros mundos de los que pues no tenemos conciencia, ¿no? Nuestros muertos están tratando de darnos una señal que no debe de ser ignorada ni tomada a la ligera, pues es un mensaje del más allá, y no siempre se reciben este tipo de mensajes, ¿no? Los mensajes suelen ser cortos por las limitaciones de los espíritus, pues es común que después de un sueño después de un sueño de este tipo, pues nos despertemos quizá con mucho frío, o que la habitación en la que estamos o nuestro alrededor lo lleguemos a percibir más frío, o que aún en el sueño sintamos frío. ¿Por qué? Pues porque estas entidades absorben energía del ambiente en el que nos encontramos, y pues esas sensaciones físicas intervienen con nuestro sueño. Entonces, lo más importante, además de recordar situaciones como esta, es que vas a recordar prácticamente toda la experiencia. A diferencia de los sueños normales, donde hay muchas cosas confusas y trata siempre de ser un tanto fantasioso,
es en los sueños donde nos están visitando, no, son situaciones muy, muy vívidas, ¿no? Entonces trata siempre de ayudarlos, porque muchas veces no es que busquen el perdón, sino que no saben cómo trascender y necesitan de nosotros para mostrarles la luz. A veces se encuentran perdidos en su viaje al más allá y pues como mencionamos hace unas cuantas líneas atrás, no solo el sentirlos es una muestra de que están aquí. Hay muchas maneras de identificarlos, sin embargo sí es importante el tratar de identificar por qué están aquí, ¿no? No solo sentirlos o llegar a tener la sensación de que ellos están a nuestro lado o detrás de nosotros, es importante, sino el mensaje, el contexto, todo lo que vendría con estas entidades, ¿no? Y bueno, pues dentro de esta categoría hay aspectos que son muy definitivos para declarar positiva la presencia de uno de nuestros seres fallecidos cerca de nosotros, y una de ellas, o la más clara, la más representativa, y que también es la más recurrente, ¿no? Digamos, es un clásico en esto, son los aromas. Y es que, como les digo, no es que estemos locos, los sentidos no nos fallan, no nos hacen alucinar, y no hablo solamente del gusto, el tacto, el olfato, la vista, el sentido, etcétera, etcétera, sino de aquel sexto sentido del que muchas veces no somos conscientes, sin embargo ahí está, ¿no? Los sentidos nos advierten y nos ponen alerta, nos anticipan de lo que sucede. Por ejemplo, pues digamos, bueno, cuando yo toco algo no me estás anticipando nada, porque pues ya lo toqué y ya pasó, pero sí, por ejemplo, puedes oler humo y saber que algo se está quemando, oler ese característico olor a plástico quemado, sabes que por ahí hay un corto, o oler el gas, sabes que hay una fuga de gas o situaciones así. Entonces sí, los sentidos nos advierten y nos ponen alerta, ¿no? Acerca de lo que va a suceder. Como les digo, pues nos anticipan lo que está a punto de suceder. Y el sentido del olfato está fuertemente asociado con la memoria. De hecho, es normal oler algo y recordar un sabor y hasta una sensación. Pero no solo eso, a veces el oler algo nos lleva a un lugar, a una época, a un sitio, a una situación. Digamos, olemos algo y decimos: ay, yo recuerdo que olí este perfume cuando mi papá nos llevó a un día de campo, ¿no? Entonces es decir, no solamente lo oliste, sino que alteró todos tus sentidos y te hizo recordar algo. El sentido del olfato está fuertemente ligado con la memoria. Por lo general, una fragancia acompaña, sí, a la presencia de un espíritu, pero no es un olor en particular. Podría ser el perfume que usaron, el olor de su comida favorita o de sus flores favoritas, o de, no sé, cualquier situación que a nosotros nos es muy referente o muy característica de ese ser que hemos perdido. Los olores son de suma importancia en la presencia fantasmal, pero para saber si se trata pues de nuestros seres queridos es un tanto sencillo, ¿no? Inmediatamente identificaremos si se trata de ellos porque reconocemos su olor, reconocemos su perfume, el olor a tabaco, a cigarro, a café, a humo. El olor de cada persona es característico, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, mi padre solía usar una loción muy característica que a él le gustaba mucho, una loción que se llama Fahrenheit. Días después de que él falleció, ninguno de nosotros usaba esa loción en casa porque pues era la loción que usaba mi papá y pues era suya, ¿no? Nosotros no la usábamos. Sin embargo, días después de que fallece mi padre, yo soñé que él estaba observándome en mi habitación, que él estaba observándome a un lado de la cama. Cuando me desperté, el olor a esa fragancia era muy claro, era innegable. Y entonces pues además había un tanto de frío en la habitación cuando no era una noche fría, era una noche más bien cálida. Entonces yo sabía que mi padre había estado ahí. Y como digo, no solamente se trata de una fragancia, ¿no? De una loción, colonia, perfume o como quieras llamarle, sino de un objeto incluso como el humo a tabaco, el humo del cigarro, el café, el humor personal, los olores dulces, los olores familiares nos advierten que una persona fallecida pudiera estar ahí, uno de nuestros muertos, ¿no? Un familiar o un amigo, uno de nuestros seres queridos que ha fallecido. De la misma manera que los olores fétidos nos advierten
que no son ellos. Sin embargo, a veces no tomamos en cuenta estas situaciones, simplemente decimos, ay, aquí huele feo, vámonos de aquí, o huele, no sé, o ay, qué bonito, huele a flores, y ondas así, y no atinamos a decir, esa alusión usaba mi papá, o ese olor era muy característico de mi mamá, o huele a rosas y no tendría por qué, y son las que le gustaban a mi tía o a mi primo, o etcétera. No le damos la debida importancia. Entonces, recuerda, no es que estés enloqueciendo, ni se trata de que haya algo mal en ti. Los sentidos nos advierten. Haz caso de ellos, pues, como te mencioné, son la mejor herramienta para saber si ellos están visitándonos. Si ellos están aquí, siempre tus sentidos te alertarán, y es de lo mejor que puedes valerte para reconocer no solamente a los seres queridos que han fallecido, sino a otro tipo de entidades, ¿no? Otro aspecto que llegamos a pasar por alto y que es de suma importancia son los objetos extraviados, y es que algunas veces no nos damos cuenta del apego que nuestros seres queridos tenían hacia ciertos objetos, o no notamos cómo es que ellos quieren llamar nuestra atención, ¿no? Puedes que hayas notado algunas veces que pues algunas cosas desaparecen misteriosamente de un lugar, para que después los encuentres en otra parte de tu casa. Y no es que las encuentres, ¿no? Si haz de cuenta que sin buscarlas aparecen. Tú llegas a tu casa y siempre haces lo mismo. Te agarras las llaves y las pones en la mesa de estar, en la mesa de la estancia. En el primer lugar que llegas, ahí dejas las llaves y siempre están ahí. Sin embargo, cuando haces otras cosas y vas al baño a lavarte los dientes, no me imagino, después de cenar vas a lavarte los dientes y encuentras las llaves en el fregadero o al lado de la pasta, cuando tú ni siquiera habías entrado al baño o no te las llevaste, ¿no? Evidentemente esto siempre dependerá de la naturaleza del objeto, siendo pues claro, los más apegados al fallecido o los más llamativos para él, los más importantes a considerar. La mayoría de las veces el espíritu de nuestros seres queridos difuntos son ellos los que desplazan las cosas de un lugar a otro, pero no siempre es así, y aquí también hay que tener mucho cuidado, ya que pues fenómenos del tipo poltergeist pudieran ser los que se están manifestando, o que otras entidades sean quienes nos mueven las cosas del lugar, ¿no? Entre ellos duendes pudiera ser, ¿no? Pero por ello hay que fijarnos en qué objetos son. Por lo general faltan artículos como joyas, frascos, pipas si es que fumaba, o cualquiera de los artículos que usaban frecuentemente cuando ellos estaban vivos, o quizá artículos que fueran nuestros pero que ellos les tenían cierto apego a esos objetos, o incluso algunos objetos que ellos pudieran habernos regalado y pues nosotros los guardamos por ese sentimiento, y ellos saben, ¿no? Así, pues los objetos extraviados o cambiados de lugar son, por supuesto, un aspecto a tomar en cuenta, no solamente cuando de la presencia de nuestros seres queridos se trata, sino cuando hay un mensaje de por medio, es decir, ¿por qué nos están escondiendo ese objeto? ¿Por qué está apareciendo en otro lugar? No siempre se trata de una situación en la que solamente decimos, ay, aquí está mi tío, aquí está mi papá, ¿por qué está ahí? ¿No? ¿Qué mensaje quisiera darte a entender? Y otro aspecto a considerar, que también considero yo que es uno de los más importantes, de los más considerables dentro de este aspecto, son las canciones. Y es que créeme, como te decía, la sincronicidad y la causalidad existen y son parte del día a día. Sin embargo, nosotros no damos cabida a esos pensamientos, a esas ideas. Es decir, cuando algo pasa dicen, ay, mira qué chistoso, o qué casualidad, nos vestimos igual. No, siempre hay, es decir, las cosas pasan por algo. El universo obra de manera muy misteriosa para que la sincronicidad ocurra, para que nos sucedan las cosas que nos tienen que suceder, ¿no? A veces puedes recibir un mensaje en forma de canciones, y no siempre es que las canciones sean las favoritas de nuestros seres fallecidos, ¿no? A veces las canciones que se presentan de forma repetitiva, es decir, ¿no? Nos subimos al coche, prendemos el auto, conectamos el celular o prendemos el radio y escuchamos una canción. Nos bajamos, vamos a desayunar y el restaurante en el que estamos desayunando toca esa canción. Llegamos a la oficina y cuando nos sentamos, alguien muy cerca de nosotros está cantando esa canción. Y así sucesivamente se presenta esa canción
una y otra vez en nuestro día a día o en un periodo de tiempo determinado, seguramente se trata de un mensaje, ¿no? Desde luego escuchar las canciones que a ellos les gustaban también son muestra de que ellos están presentes, pero la presencia repetitiva de una canción pues lleva un mensaje oculto que está tratando de darte a conocer, y a veces es posible que están reproduciendo estas canciones y se están reproduciendo y reproduciendo la música de tu elección en el coche, y te das cuenta de que las canciones que se están reproduciendo no son del todo en un modo aleatorio, sino que todas las canciones dicen lo mismo con diferentes palabras, ¿no? O sea, son canciones que tocan el mismo tema, aunque sean canciones diferentes. Aquí habría que poner especial atención a si llegamos a detectar algún patrón en estas canciones o en estos mensajes en nuestra situación actual, en un problema por el que estemos atravesando, en algo que no nos deja dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es definitivamente ese espíritu guardián el que está tratando de pasarnos un mensaje, y a veces pues podremos estar escuchando la radio y de la nada la estación se cambia y suena una canción X, no, bueno, pues cuidado, hay que poner especial atención en qué canción es la que se está escuchando, la que cambió, ¿no? Y es que a veces no se trata solamente de una advertencia, sino pues que simplemente pasan a saludar, ¿no? Cuando existía cierta complicidad en una canción, es decir, entre yo y mi abuelita oíamos una canción y la cantábamos juntos, o yo y mi abuelo, o yo y mi padre, cuando sonaba esa canción, él siempre me platicaba la experiencia de algo que vivió con esa canción. Es decir, cuando exista cierta complicidad en una canción, o cuando ellos saben que tú lo recuerdas con esa melodía, pues la tocan, ¿no? O la hacen presente. Por ello son de suma importancia las letras de las canciones que pudiéramos llegar a escuchar de manera recurrente, ya que sin duda podría tratarse de mensajes de los muertos. Y desde luego el aspecto más importante cuando ocurre esto, o cuando los sentimos presentes, o cuando llegan a nuestra mente por medio de una canción o de un recuerdo, de un pensamiento, pues es un aspecto también de suma importancia a considerar, ¿no? Cuando se hacen presentes a través de los pensamientos. La manera más sencilla de un muerto de hacerse presente sin materializarse, porque no le representa un gasto energético, el materializarse le cuesta mucho trabajo, entonces la manera más sencilla de hacerse presente es por medio de medios infísicos o de medios no materiales. Por ello, los pensamientos son muy importantes en este aspecto. Y no solo se trata de ideas que nos llegan a la mente, o de que siempre estamos pensando en nuestro padre que murió, nuestro abuelo que falleció, nuestra madre, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo que tú logras identificar cuando estás añorando a una persona, a que cuando estás haciendo algo y nos llegan de la nada a la mente pensamientos que tenemos de la nada, ¿no? Es decir, estamos realizando una cosa y nos llega la visión de nuestra mamá haciéndonos una advertencia o regañándonos por algo. Tenemos ese breve recuerdo. A veces nos influenciamos por pensamientos que nos hacen conscientes de una cosa en particular, y estos son los más importantes. Pensamientos que nos regresan a la realidad para advertirnos. Por ejemplo, no sé, imagínate, estás conduciendo un auto, lo estás conduciendo muy rápido o de manera irresponsable, y entonces aparece un pensamiento de que deberías ir más despacio, o una advertencia, ¿no? Un recuerdo de algún accidente, etcétera, 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 y eso hace que reduzcamos la velocidad o que manejemos con más precaución, con más mesura. Tales pensamientos no son los nuestros, y en efecto son la voz de un ser querido, que más que una voz en nuestras cabezas, son a veces ideas que vienen de la nada y son soluciones a problemas que se nos presentan muy fácilmente, ¿no? Es decir, después de haber estado dando vueltas a un asunto, o simplemente se trata de ideas que nos llegan aunque nunca hayamos pensado en ellas. Es fácil identificar un pensamiento recurrente a un pensamiento que se nos aparece de la nada en nuestra cabeza, ¿no? Además, una manera fácil de reconocer este fenómeno o estas voces es que en nuestra cabeza suenan como que no son nuestras,
Y es porque evidentemente no son nuestras, porque no siguen la voz de la primera persona. Es decir, en lugar de pensar, ay, voy a llegar tarde, se te ocurra, vas a llegar tarde, apúrate, ¿no? Deja de estarte haciendo güey, o etcétera. Así es, ya no hablas en primera persona, no hablas en ti, sino como si alguien más te estuviera dando eso. Y aunque muchas veces pudiera tratarse de tu subconsciente, sí, que le está hablando a tu yo, a tu personalidad más a flor de piel, en muchos otros casos no es así. Es como si alguien te advirtiera y nos estuviera diciendo que tengamos cuidado, o que tengamos precaución, o ciertos tipos de situaciones, ¿no? Y entonces no debemos de pasar por algo, o no debemos de permitir que sean ignorados este tipo de pensamientos, como tampoco debemos de ignorar es el otro aspecto a considerar, o el siguiente aspecto, que son los obsequios inesperados. Y es que a todos nos gusta, recibimos un regalo que no esperábamos, de la nada nos llega algo y decimos, qué chido, fulanito de tal me regaló una navaja de bolsillo, o fulanito de tal me regaló, no sé, cualquier cosa, ¿no? Como dije antes, la casualidad no existe. Y en este caso, cuando recibimos, por ejemplo, un obsequio de manera inesperada, un regalo que no tendría por qué haber llegado, y a veces de la persona pues que menos esperamos, ¿no? Bueno, pues es porque quizá, y solo quizá, ¿no? No es una regla, pero es quizá porque un ser fallecido advirtió a esa persona que en ese justo objeto nos hacía falta, o lo necesitábamos para poder pasar un bache o salir del atolladero. Lo necesitábamos anímicamente, ¿no? Es decir, no solamente para resolver un problema físico, sino también para resolver un problema espiritual, un problema de ánimo. Es decir, no tiene que ser un auto de lujo en la entrada de tu casa. A veces un dulce que esa persona en vida te regalaba, ¿no? Pues no sé, mi abuelita siempre me regalaba mazapanes. Entonces que llegue alguien, y cuando yo me siento triste, que llegue alguien y te regale un mazapán, bueno, pues pudiera ser un indicador de que tu abuela está contigo. No sé, algún detalle que ese ser querido que ya no está sabía que te gustaba, o que era frecuente que te lo regalara, pues podrías recibir de la misma manera regalos inesperados que tuvieran que ver con ello, aunque no son siempre objetos físicos. Como te decía, no se trata de tener un auto de lujo afuera de tu casa, sino también se hacen presentes en forma de amor, de cuidado, de afecto, de cuando esa persona te da lo que necesitas en el momento en el que justo tú lo necesitas, sin que se lo hayas hecho saber, ¿no? Cuando menos lo esperas tú en la vida, y cuando menos lo estás solicitando, pero es cuando más lo necesitas, ¿no? ¿Recuerdas la vez que te sentías deprimido y de repente recibiste pues una llamada de tu amigo o de un pariente tuyo que te hizo feliz y que te pone en marcha las energías, y que digas, bueno, ok, ya adelante, lo que sigue? Pues sí, puede ser que un ser querido o fallecido haya influenciado en esa persona para que te llamara. Es como cuando dices, me llamaste en el momento preciso, o en momento perfecto llega tu llamada, etcétera, 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 ¿no? Tales son los dones que estos seres que pues no tienen, que nos tienen afecto y están en el más allá, tienen. Es uno de todos estos poderes que ellos tienen, pues tienen la influencia de ellos para que nosotros estemos bien. Y además es mucha, pero como te digo, recuerda, no es una regla. Podría ser podría no ser que un regalo inesperado sea siempre un mensaje del más allá, pero pudiera ser, sobre todo cuando son tan específicos, o cuando no sé, te sientes mal y alguien te da una palmada en la espalda y te regala un chicle, y te viene a la mente de inmediato que alguna vez tú estabas muy triste y llegó tu papá y te dio una palmadita en la espalda y te regaló un chicle, y te dijo algo que a lo mejor esa otra persona también te dice. Entonces, bueno, pues ahí es prácticamente innegable, ¿no? Prácticamente está manifestándose esa persona en tu amigo, en tu pareja, en tu quien sea, para decirte, estoy aquí, no pasa nada,
estate tranquilo. Y así como los objetos llegan de manera inesperada, así mismo llegan las personas adecuadas en el momento adecuado. De nueva cuenta, vamos a la causalidad. Nadie conoce a nadie por casualidad, ni por chiripa, ni por lo que tú quieras, ¿no? Esto es sincronía. Las personas llegan a nuestra vida en el momento justo en el que las necesitamos y en el que ellos nos necesitan, ya sea por crecimiento, por apoyo, por aprendizaje, de cualquiera de ambas partes, o quizá por un envío divino. Y ahora sabemos que puede ser incluso hasta por influencia del más allá. ¿Crees que por casualidad conoces a las personas adecuadas cuando más las necesitas? Pues yo te recomendaría que lo pensaras de nuevo, porque podría ser que tu ser querido fallecido, que es quien está pues tratando de ayudarte en los momentos difíciles que podrías estar enfrentando, tu fallecido sabe qué energías necesitas y en qué momentos las necesitas para salir del bache que estás atravesando. Así que de la misma manera en que mueven los hilos para que alguien te llame o para que alguien te regale algo, así mueven los hilos para propiciar encuentros, reencuentros o sincronicidad en lugares, espacios, personas, etc. Nunca conoces a las personas por casualidad, las conoces por causalidad. A veces te encuentras con gente cuando estás en el punto más bajo de tu vida y ellos pues se aparecen como un rayo de sol, ¿no? Como una luz en la oscuridad para impartir, para compartir algo de luz en tu vida. Y lo más impresionante, o algo que nos ayuda a saber que es un enviado de nuestro ser querido fallecido, es que esa persona nos levantó el ánimo muchas veces con frases que nuestro fallecido solía decir, ¿no? Es decir, nos preparan bebida o comida como aquellas personas lo hacían cuando estábamos deprimidos, aquellos que sabían que nos gustaban, o simplemente tienen ademanes, gestos o manías que en ese momento nos recuerdan a ese ser que ya no está con nosotros. Y entonces presta atención a esa gente y a los mensajes que tienen, porque seguramente están sirviendo de intérpretes para que nosotros reconozcamos algo que nuestro ser querido que ha muerto nos quiere dar, ¿no? Y sin duda uno de los lugares más propicios para sentir a esas personas que ya no están con nosotros, o aquellas personas que nos están dando ánimos a través de la persona que se acaba de ir, pues es durante el funeral, ¿no? En los funerales de las personas que han fallecido. Y sí, se trata de un lugar difícil porque pues, no se puede asistir al funeral de una persona más que una sola vez. Y muchas veces tu estado de ánimo no está como para estar viendo señales de si él está aquí, de si ya se fue, de si etcétera, ¿no? Pero de ser posible, presta atención en estas señales, en estas situaciones tan dolorosas, ya que es muy común. Incluso hay estudios, hay un estudio muy relevante acerca de las presencias de los seres que acaban de partir durante el funeral de un psíquico llamado James Van Praagh, donde él dice que, y defiende a capa y espada y abiertamente, que la gente asiste a su propio funeral porque después de su muerte se da cuenta de que hay mucho sufrimiento, ¿no? Es decir, esto lo hace con la finalidad de ofrecer consuelo a su familia y a sus amigos, lo cual, pues, este sufrimiento le genera también angustia a la persona fallecida, porque, pues, ante tanto sufrimiento de las personas que ama y que sabe que es por su culpa, él no puede aliviarlo, no puede hacer nada. Entonces eso le causa angustia y por ello trata de manifestarse en ese momento para aligerar tu carga, para decirte calma, todo va a estar bien, pues ni modo, ya lo que sigue, ¿no? Sin embargo, debes de buscar o de estar atento a signos muy específicos, como el que te den un toque en el hombro, una caricia en la mejilla, una caricia en tu cabello, o incluso algún susurro que logres percibir o en tu oído durante el funeral, porque así podrás sentir
el espíritu de esa persona que está tratando de darte consuelo. Si llegas a sentirlo, habla con esa persona, aminora su angustia, porque va a necesitar fuerzas. No dejes que estas fuerzas mellen con su angustia y ayúdale a que tenga un buen viaje. Háblale diciendo que entiendes lo que pasó y que va a ser muy difícil, pero que tú sabes que esa persona siempre va a estar ahí, que puede emprender su viaje bien, que ya será tiempo de volverse a ver, que tú estarás con esa persona y vamos, aligera la carga de la persona que acaba de fallecer y que está tratando de manifestarse contigo, ¿no? El funeral y el cementerio, pues sí, son los lugares propicios para poder sentir a nuestros seres queridos fallecidos. Si durante el momento del funeral fue quizá muy difícil, ¿no? El poder estar checando estas señales que muchas veces ni siquiera estás consciente de lo que está ocurriendo. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y vas a visitarlos a su última morada, es decir, al panteón, al cementerio en el que están, bueno, pues ahí es donde puedes poner, ya estando un poco más sereno, tratar de poner un poco de atención a lo que está pasando, ¿no? Y no estamos solos en la detección de estos seres o de estas presencias. Muchas veces recibimos ayuda de quien menos lo esperamos, pero siempre nos advierten de que ellos están aquí. Y estos ayudantes que siempre nos ayudan, pues son nuestras mascotas, ¿no? Como mencionamos en el podcast de Señales para Identificar Fantasmas, los animales son altamente receptivos y aunque no todos son expresivos y no todos los animales pueden advertirnos de pues la presencia de seres sobrenaturales que conozcamos o que no conozcamos, pero la mayoría son sensibles a la presencia de cualquier cosa sobrenatural, no así que sean expresivos. Así las acciones que haga tu mascota de la nada pues podrían evidenciar que un ser querido está aquí, ¿no? Por ejemplo, si tu perro empieza a mover la cola a la nada, al aire, podría significar que hay alguien a quien amaba o simplemente conocía como ser humano y que ahora está de visita en forma de espíritu. Las mascotas son tan perceptibles que incluso hay muchos casos documentados, ¿no? De que las mascotas ya fallecidas llegan a visitar a sus dueños y han sido muchos los reportes que han escuchado a su perro que ya murió ladrar o a su gato maullando o etcétera, etcétera, ¿no? Pero también recordemos que pues los animales son animales de costumbre. Y si un perro siempre se acostaba en un sillón en las piernas de nuestro fallecido y ahora lo sigue haciendo, pues no es nada del más allá, simplemente es la costumbre que tiene nuestro compañero, nuestra mascota, de estar siempre acostado en el sillón. Es solamente una costumbre. Pero si solo lo hace en algunas ocasiones y cuando lo hace se emociona y lloriquea viendo a la nada y mueve la cola enérgicamente y se pone a ladrar de manera pues un tanto angustiante o etcétera, etcétera, ¿no? Situaciones como esta, bueno, pues es porque alguien nos está visitando y dependiendo de la reacción que tenga la persona, pues pudiera tratarse de un ser querido o de alguien que frecuentaba tanto a nosotros, porque pues ahora está ahí, y a la mascota. Entonces por eso la mascota se emociona de verlo, ¿no? Y muchas veces trata cuando nos están visitando estos seres de más allá, nuestros seres queridos fallecidos, tratan de hacer lo que antes hacían, es decir, siguen con sus viejos hábitos, lo cual es también uno de los aspectos a identificar. Como los animales, los humanos también somos animales y somos animales de costumbre, y así es difícil desarraigar estas costumbres cuando durante muchos años estuvimos alimentándolas y nos ocupamos de practicarlas, es decir, pasamos años haciendo algunas cosas. ¿Por qué no las vamos a seguir haciendo una vez que fallecemos? ¿No? Por ello, los viejos hábitos de nuestros seres queridos fallecidos son importantes porque siguen manifestándose y no es de extrañar que sean ellos mismos quienes lo hacen. No sé, digamos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si nuestro abuelo era una persona muy ensimismada en cuanto a dejar las luces prendidas siempre, o en cuanto a cerrar todas las puertas, o en abrir cierta ventana, o dejar un cajón de la cocina abierto, o cualquier cosa que fuera su manía personal, lo más probable es que si esta persona está ahí, bueno, pues nos prendan las luces de la casa
o cierren las puertas, o abran la ventana que él acostumbraba a abrir o ella acostumbraba a abrir, o que dejen abierto el cajón que siempre dejaban abierto. Es decir, cualquier cosa que fuera su manía personal, lo hará o lo continuará haciendo en su forma espiritual. Y entonces ahí sabemos que está tratando de comunicarse con nosotros y que sigue ahí. A veces los espíritus intentan hacer las mismas cosas que hacían cuando estaban vivos, y en algunas ocasiones es porque quieren darnos un mensaje o hacerse notar o que sepamos que nos están visitando, pero otras veces pudiera ser que quizá no saben que están muertos y también necesitan nuestra ayuda para trascender. Por ello, porque el que no saben que ya fallecieron, es que siguen repitiendo estas viejas costumbres una y otra y otra y otra vez. Así que es de poner especial atención cuando los viejos hábitos de los difuntos pues se hacen presentes, pues sin duda ellos están ahí y están haciendo estas manías que hacían en vida, pues ahora las continúan haciendo en su vida en el más allá, ¿no? Y bueno, pues finalmente un aspecto que no suele ser ni más ni menos importante en la detección de nuestros seres queridos que están tratando de entablar una comunicación con nosotros. Y vamos, no es que sea más importante ni menos importante cualquiera de los aspectos que hemos mencionado, vamos, de esta docena de aspectos que hemos mencionado en este podcast, sino que cada uno tiene la importancia de vida que requiere. Entonces es igual de importante soñarlos, escucharlos, verlos, olerlos, sentirlos, escuchar sus canciones, que la mascota los esté viendo. Todos son aspectos a considerar. No es que unos sean más importantes que otros, no, pero todos son aspectos a considerar en la presencia de estos seres. Y de la misma manera, pues es igual de importante que todas las otras las comunicaciones auditivas, y es que sin duda no hay mejor manera de comunicarnos pues que hablar, ¿no? Ya lo dice el refrán, hablando se entiende la gente. Pero ¿y los muertos? ¿Cómo podrían hacerse entender? ¿Cómo podrían manifestarse de esta manera si es que no tienen cuerdas bucales para generar sonidos, no pueden expulsar aire por un ducto que haga cierta eco o cierta resonancia y que se manifiesten los sonidos? Pero sí pueden recurrir a las energías y utilizar los medios del ambiente para manifestarse de esta manera. Algunas veces las energías residuales guardadas en maderas, en cristales y hasta en objetos personales, pues pueden ser manipulados por estas entidades para hacerse notar. Algunas personas reportan haber escuchado una voz audible, es decir, que no es que la hayan escuchado en su mente, sino que en verdad lo escucharon, que provenía de una fuente externa a su propia cabeza, ¿no? Es decir, no lo estaban oyendo ellos en su mente, sino que alguien les habló. Es decir, mencionan que escucharon una voz y que no la habían hecho ellos. Bueno, pues las entidades, sí, claro, tienen memoria, y una de las cosas que más hicieron en vida, pues fue hablar. Y además hablar de cierta manera. Por ello recuerdan cómo hacerlo cuando están en el plano espiritual. En el plano espiritual no es necesaria una cuerda bucal para hablar, porque las cuerdas bucales, o lo que hacen las cuerdas bucales, es transformar las vibraciones en sonidos. Y los seres fantasmales son pura vibración, es una energía vibracional. Por ello, manejar esta vibración de manera que se convierta en sonido, pues no es nada difícil para ellos, ¿no? Para nuestros seres queridos que ya fallecieron. Las personas escuchan voces en sus oídos y suelen escucharlas en la misma forma en que escucharían a cualquier otra persona hablando con ellos. Sin embargo, la mayoría de las personas dicen haber escuchado la voz internamente, ¿no? Adentro de su cabeza o en su mente, lo cual pues sí, es la manera más recurrente de comunicarse con nosotros, como ya lo hablamos en los puntos anteriores. Bueno, pues estas personas están igualmente convencidos de que la fuente de origen de esta voz no era la suya, sino que era una fuente externa a ellos. En todas las situaciones que lo han ocurrido, así lo llegan a manifestar. Tanto si oyen la voz en forma externa o interna, es decir,
si tú la llegas a escuchar en tu cabeza, la llegas a escuchar afuera, lo que más destaca y que debe de ser de lo más importante a considerar es que la voz que escuchan es claramente familiar, no solamente en que reconozcas la voz, sino la forma de hablar también. Mantienen el acento, la entonación, las palabras características. Por ejemplo, mi papá solía decir mucho patachín, ¿no? Cuando nos hablaba decía, a ver, patachín, pásame esto, o así. Entonces cuando lo llegas a escuchar con el cierto toque norteño que tenía, porque pues mi papá era del norte, entonces bueno, pues es característico, ¿no? Todos los aspectos que una persona tenía cuando hablaba llegan a manifestarse, por lo cual pues es definitivo que se trate de esa persona, ¿no? Su entonación, su acento, el tipo de palabras, la intensidad, cómo las decía, si hablaba muy golpeado, si hablaba suavecito, etcétera, ¿no? Por ello es importante poner atención a lo que nos dicen o nos susurran. Estos mensajes en general suelen ser muy cortos, ¿no? De muy pocas palabras, así como los telegramas, por ejemplo, todo va a estar bien, tranquilo, ten calma, etcétera, ¿no? Pero también hay casos donde se han escuchado palabras de advertencia ante un peligro inminente. Ten cuidado, voltea, agáchate, no te vayas por ahí, da la vuelta, quédate un rato más, etcétera, 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 ¿no? Y las llegamos a escuchar de diferentes maneras porque pues las entidades tienen diferentes maneras de comunicarse en este aspecto energético. Como ves, pues sí, son muchas las señales que nos advierten de que nuestros seres queridos fallecidos pues quieren comunicarse con nosotros. Solamente hace falta conocer bien las señales que aquí te dejamos y que no las dejes pasar para que las tengas en consideración, para que tengas atención en lo que ellos quieren decirnos. Es difícil, sí, claro, estamos acostumbrados a vivir en este mundo, en este plano dimensional, por ello no estamos acostumbrados a poner atención a las señales del otro plano. Así que pues debemos de abrir un tanto más la mente, ya que a veces y solamente a veces, de tanto dejar señales, nuestros seres queridos se cansan porque se frustran y terminan por ya no comunicarse con nosotros. Por ello, hay que atender al más mínimo atisbo en que pensemos que ellos están aquí o que algo nos suene raro. Recuerda, cuando algo te parece, es porque es. Si te llega un olor, un recuerdo, una canción, una frase, alguna comida, un regalo, y esto te hace ruido, ponle atención, porque no hay nada mejor que tu intuición para detectarlos y también para ayudarlos a entender por qué están tratando de comunicarse con nosotros. Ahora bien, pues como ves, son muchas las señales que hay y seguramente tú has tenido experiencias que si bien en el momento no te parecieron claves o señales de que trataban de comunicarse contigo, pues más adelante te das cuenta de que así eran, ¿no? ¿A ti te ha pasado algo de esto? ¿Alguno de tus seres queridos ya fallecidos ha tratado de entablar una comunicación contigo? ¿Tienes alguna experiencia que tenga que ver con la presencia de tus seres queridos ya fallecidos en este plano, tratando de advertirte algo, o simplemente que han tratado de saludarte? Cuéntanos por favor en los comentarios tu experiencia. Prometo que la atenderemos, le daremos lectura y pues quizá dependiendo de la cantidad de experiencias que tengamos, podríamos hacer un podcast recopilando todas estas historias, ya sea de manera pues personal o de manera anónima. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión de La Cabra Negra. Espero que este podcast haya traído un tanto del conocimiento que la Cabra Negra tiene para todos nosotros. Así que recuerda muy bien a poner atención, no dejes pasar una sola de las señales y muy macabras lunas. Por esta noche la Cabra Negra vuelve a su caverna perdida en el bosque y no saldrá sino hasta que un nuevo aquelarre sea necesario. Y entonces emitirá nuevamente su llamado para que la celebración comience. Hasta entonces, macabras lunas.